Sí, en realidad no constituye ni siquiera un nuevo sistema, simplemente el proyecto contempla una propuesta, ¿no es cierto?, una propuesta de mejora de incremento de valores, sí, a condición de que no se cobre diferencia. Y entonces el médico que decía seguir cobrando diferencia no recibe una sanción tampoco, simplemente queda en el formato que tiene hoy con el valor de consulta enero 2024. Claro, directamente no se les aumenta la prestación. Exactamente, no percibe el incremento. Entonces, sí, no decidimos no perseguir a nadie, no cuestionamos ni presionamos absolutamente a nadie, simplemente es poner en blanco una cosa que desde hace 30 años está en gris. Que la obra social paga poco y que paga tarde, y entonces los prestadores cobran diferencias y cada vez más grande, y cada vez que se aumenta la consulta, proporcionalmente se aumentaba el plus. Entonces teníamos que cortar de alguna manera con esa cadena, digamos así, de eventos desafortunados y poco claros, y entonces dijimos, bueno, con una fidelización como esta, que no solo contempla la diferencia del honorario de la consulta, sino que también la conducta prestacional de los prestadores, porque hay que tenerlo en cuenta y hay que decirlo bien. Muchas veces esto funde a un financiador cuando un prestador no basa, digamos así, la práctica de su ejercicio de la práctica de su profesión en la medicina basada en la evidencia, ¿no es cierto? Y entonces tenemos muchos estudios como tomografía, resonancia, que no tiene sentido hacerlas, prótesis que se piden que no son las adecuadas para cada paciente, y bueno, son distintas conductas, digamos, que también estamos tratando de ir encauzando dentro de la seguridad del paciente y de la medicina basada en la evidencia. Muchos médicos dicen, bueno, pero está todo bien, pero pagan poco. Y no llegamos, claro, y los gastos para enfrentar dentro de lo que es la medicina es muy costoso, claro, y no nos da el bolsillo y terminamos cobrando el plus. Bueno, ¿y ustedes qué les dicen a estos profesionales de la salud que siguen muchos de ellos realizando esto de cobrar el plus? ¿Cómo poder entre todos trabajar en conjunto por el bien del usuario o del paciente? Claro, claro. Bien, en realidad no estamos pagando poco porque estamos pagando el valor de la consulta mínima ética. Pasa que el valor de la consulta mínima ética es como su nombre lo indica, es un mínimo. Entonces uno dice, bueno, partimos de los 10.000 pesos. Bueno, Obra Social Provincia, por cuestiones porcentuales, ofrece pagar 9.550 pesos la consulta, pero ofrece un padrón de 150.000 afiliados. Entonces termina en un consultorio siendo más del 50% de la consulta del día. Entonces la verdad que el número de afiliados es muy grande y en ese contexto verdaderamente el valor de la consulta está bien. Yo no digo que estemos regalando con ese valor nada, porque no estamos en condiciones de regalar nada, pero sí con un gran esfuerzo llegar al valor de la consulta mínima. Aquel médico que le parezca poco porque piensa que vale más, está en todo su derecho de decirme, a mí no me interesa, como varios médicos me lo han planteado, a mí no me interesa, yo prefiero seguir cobrando la diferencia, y entonces no lo saco del padrón porque es perjudicar también al paciente, que ya confía en ese médico, que quiere que lo siga atendiendo, y le doy la posibilidad de que cobre la diferencia, cobrando un monto fijado en enero de 2024. Bien, y en este sentido, doctor, ¿quiénes han detectado ya cobros de plus de profesionales que lo hayan hecho en estos días? Sí, hay un mecanismo de, digamos así, de información por parte de los pacientes para que nosotros sepamos cómo marcha el proyecto, digamos, y entonces tienen una página, tienen personalmente a través de una nota escrita, lo van presentando y ya sí, son varios, sobre todo los vamos a ir juntando por día viernes, y entonces a esos profesionales se los va sacando del padrón y se los va dejando en el padrón de no fidelizado. Como les decía recién, algunos son voluntarios, han llamado por teléfono para decir yo no quiero sacarme y me quedo en el no fidelizado para que nadie me denuncie, y otros que no, y bueno, y siguen cobrando con la conducta anterior, digamos, se sigue cobrando, entonces los pasamos nosotros en virtud de las denuncias y de las propias averiguaciones que la obra social realiza a través de una auditoría para saber si se cobra plus o no, ya que cobra queda en el padrón de no fidelizado. Y en esta condición, ¿cuántos son y si pertenecen especialmente a un área o son de distintas especialidades? Son de distintas especialidades y tenemos, bueno, hoy ya no tengo el dato porque ayer en la tarde se siguieron recibiendo denuncias, pero hasta el día de ayer eran cerca de 25, 30
profesionales que están en parón de no fidelizados. Y esto va a ir aumentando porque lógicamente el abanico prestacional es muy grande y la gente de distintas especialidades por ahí piensa que la consulta mínima ética no es suficiente y cobra la diferencia y lo sacamos nosotros o salen ellos automáticamente. Esto se va a ir depurando con el pasar de los meses, verdaderamente. Seguramente tiene que pasar 5 o 6 meses para que tengamos un parón definitivo. Bien, doctor, ¿cómo están trabajando con las farmacias? De momento tenemos convenios con colegios farmacéuticos, con la Asociación de Propietarios de Farmacia y con varias droguerías en la búsqueda de conseguir mejores precios, sobre todo para que medicamentos de alto costo y planes especiales que hoy están, digamos así, fundiendo a la obra social, porque son realmente costos muy elevados y estamos buscando la manera de bajar esos costos y creo que la única manera es tener un convenio abierto que nos permita cotizar valores. Y también el problema que existe es la entrega de los medicamentos de alto costo, que no están disponibles tan fácilmente como uno piensa, y entonces hay algunas droguerías que los cotizan, y cuando lo tienen que entregar dicen no lo tengo, entonces hay que salir desesperado a buscar otras opciones. Pero diría que estamos con convenios bastante aceitados y abiertos a los fines de obtener la medicación que hace falta para los pacientes. En cuanto a los convenios y a los acuerdos que se tienen con distintas organizaciones, de prestadores, ¿van a revisar los que ya están en vigencia? ¿Van a ser nuevos? ¿Cómo está esa situación respecto de los colegios y demás prestadores? No, en realidad los convenios siguen absolutamente igual por cuanto esto no es un cambio de modelo prestacional, sencillamente es una adecuación de valores, nada más, y se viene haciendo todos los meses, todos los años. Claro. Dentro de ese contexto estamos manejándolo así, y si hay que establecer algunos convenios, que si hay que modificarlos porque o son muy viejos o ya quedaron olvidados, digamos, su cumplimiento en el tiempo, también estamos controlándolos para llevar de alguna manera ir solucionando esas dificultades, pero a nivel de convenios no hay problema con la obra social, no tenemos ese problema. ¿Tomó una obra social provincia muy desordenada en ese sentido, en todo sentido, financieramente y de convenios, doctor? Sí, muy desordenada en todo sentido, porque teníamos auditorías terciarizadas en Buenos Aires, que es imposible manejar una conducta prestacional a 1.200 kilómetros, teníamos un programa informático que se había contratado y tampoco lo teníamos funcionando, por distintos motivos, pero no funcionaba, teníamos convenios con droguerías que estaban también a 1.200 kilómetros, lo cual nos costaba una fortuna, gastábamos una fortuna en logística de envío y recepción de papeles y de productos, entonces estaba muy desordenado y prestacionalmente, ustedes lo saben, habían atrasos en los pagos, habían atrasos en el valor de los pagos y todo eso repercute en lo que estamos sufriendo todavía hoy, que es un gran desorden con gran disconfort por parte de los afiliados que pasaron a pagar diferencias incluso por laboratorios que en 30 años por laboratorios de análisis clínicos, digo, ¿no? Eso nunca había pasado y bueno, tuvimos que arreglar cada uno de esos detalles, pero primero ponernos en tomar cuál era la verdadera situación y ¿se escucha? Sí, mejor. Y la verdadera situación y entonces, bueno, tener todos esos datos para poder tomar decisiones, pero es muy difícil tomar decisiones sin un tablero de comando completo, así es que, bueno, primero buscamos la situación en la que estábamos, documentamos todo con escribano en cuanto a lo económico-financiero y con lo otro, bueno, fuimos tomando decisiones en el camino, que no ha sido fácil, no ha sido sencillo porque uno perjudica muchas veces al afiliado que ha tenido que esperar que le llegue una medicación o que varios días, pero eso venía desde octubre y noviembre notándose con más énfasis por esta dificultad que digo la distancia, ¿no? Doctor, ¿y cómo continúa esta denuncia que se hizo públicamente por el ministro de Salud ante una obra social realmente con una deuda millonaria, por un lado, y por otro, cómo sigue el tema de la estafa a la obra social provincia con esta denuncia a Gardner tras un escándalo realmente muy complicado, donde hay 7 personas involucradas? ¿Cómo sigue también este caso?
Respecto del caso, está en la justicia. La verdad que todavía no he tomado contacto con eso porque no he tenido ninguna notificación. Sé un poco lo que comentan ustedes, algo más de la parte interna de las irregularidades que tenían, que también tenían que ver con una actitud de una empresa que tenía contratada la obra social para que hiciera la auditoría de intervención domiciliaria, que ahora lo ha tomado la obra social para poderse hacerse cargo y modificar todas estas cuestiones para que sea más transparente, y la intervención domiciliaria la tenemos que modificar porque tal y cual y como existe hoy es inviable. Entonces, bueno, estamos arreglando eso. En cuanto a la denuncia del ministro, en realidad no fue una denuncia, fue una puesta en una actualización, digamos así, frente a una consulta de lo que estaba pasando en la obra social. Es lo que habíamos detectado prima facie, nosotros lo documentamos con el escribano, y bueno, y en realidad no es una obra social que haya quedado con millones, miles de millones, no para nada, es una obra social que quedó con 10 meses consecutivos de pérdida, eso está también documentado. Y nosotros no hacemos ninguna denuncia porque es como venía funcionando la obra social desde hace un año para atrás. Ahora, no corresponde decir que tiene un superávit maravilloso y que está todo color de rosa, porque la obra social francamente llevaba 10 meses consecutivos de rojo en sus cuentas. Entonces, por ahí se utilizan este tipo de herramientas o artilugios, no sé cómo decirlo, porque en realidad técnicamente es un tecnicismo, pero para que se entienda bien, entre una cuestión contable, donde uno dice, no, yo dejo la obra social con tanta plata porque el día anterior lo puse en la cuenta, no alcanzo a pagar las cosas que salen, entonces tengo una cantidad de plata que parece fabulosa, y resulta que tengo por el otro lado atrasos de pago que vienen desde el mes de junio, estando en julio, son 6 meses, y entonces eso no se pagó nada, y claro, pero la muestra de la foto, del tecnicismo que digo, entre lo vengado y lo percibido, muestra un valor muy interesante que queda como resultado de la gestión, pero las deudas son más grandes, y entonces el resultado de la gestión es negativo, no es positivo para nada. Esto puntualmente, doctor, por lo que dijo en su Twitter el ex gobernador Uñac, después de lo que publicó el ministro Dobladés. Claro, por eso yo lo aclaro, que en realidad si sacamos una foto cuando llega un depósito, ¿no es cierto?, grande, porque 3 o 4 meses no se giró el dinero de la obra social, de pronto en un mes entra todo ese dinero, y bueno, saca una foto y tiene un montón de plata en la cuenta. Ahora, ¿cuántos son las deudas? Eso es lo que hay que tener en cuenta también. A ese tipo, digamos así, de estrategias o recursos me refiero, que sacado una foto, uno puede decir, están insuperables, le sobra un montón de plata, pero la realidad es que tomando en cuenta las deudas, eso no es real. Bien. Doctor, Natalia le preguntaba por la empresa Gardner, y yo le quiero consultar. ¿Cuántas Gardner de este tipo encontró o se siguen buscando en cuanto a irregularidades, cosas oscuras que haya visto en su gestión de estos 3 meses, ¿no? En realidad, la irregularidad de Gardner propiamente como tal, esto de facturar cosas que no sean, servicios que no se han brindado, y de esta manera no tenemos ninguna otra, pero sí tenemos irregularidades menores que tienen que ver con un modelo prestacional en el sentido de la internación domiciliaria, porque uno dice, bueno, ¿qué es la internación domiciliaria? Y hoy por hoy se ha tomado que un paciente con cualquier enfermedad, digamos, crónica, es pasible de atención en internación domiciliaria. Y en realidad eso no es así ni acá ni en ninguna parte del mundo, porque no hay financiador que lo pueda soportar. No podemos tener la cantidad de pacientes, recibimos casi 700 pacientes en internación domiciliaria, y eso daría, en estadísticas nacionales e internacionales, daría para un padrón 4 veces el nuestro, 5 veces el nuestro. Sin embargo, esa cantidad de pacientes es exagerada, porque hay pacientes que verdaderamente no son pacientes de internación domiciliaria, son pacientes que a lo mejor necesitan un cuidado especial, pero se estaban mandando psicólogos a la casa, por ejemplo, 2 veces al mes o 2 veces por semana, dependiendo del cuadro, y realmente era un servicio que no era necesario ni se brindaba, o por lo menos no tiene una indicación precisa para hacerlo de esa manera. Entonces, es otro plan, tenemos que organizar eso, todavía no lo hemos
enfrentado completamente, se han reducido un gran número de internaciones domiciliarias porque verdaderamente eran insostenibles, pero estamos corrigiendo todo eso porque la cronicidad no significa tener una internación domiciliaria. Una internación domiciliaria es la continuidad de un tratamiento realizado en una institución, de un paciente que está internado institucionalmente porque su patología lo requiere y que hay que terminar un tratamiento, por ejemplo, para que el paciente tenga una mejor calidad de vida. Y eso tiene plazos, o sea, será 30 días, será 60 días, pero tenemos pacientes con 5 años o 4 años de internación domiciliaria. Entonces eso no existe en ninguna parte del mundo, verdaderamente. Y es un costo elevadísimo, sin dudas, para la obra social. Sí, por supuesto. Terminar financiando cualquier financiador, no solo la obra social provincia. Todas estas exageraciones y es costosísimo y verdaderamente incide demasiado en los presupuestos y no permite brindar otros servicios esenciales también. Entonces hay que ver entre lo necesario y lo posible, hay que tratar de ser lo más racional posible y lo más cuidadoso en los gastos, porque si no uno financia la obra social y es el 60% de la medicina privada de la provincia, ¿no? Doctor, ¿cómo están trabajando también con las DAI? Bueno, con las DAI también ha sido un problema que nos encontramos porque el DAI, las acompañantes, digamos, DAI se pagaban por reintegro, o sea que la familia le pagaba y nosotros teníamos que reintegrarle. Hasta ahora está así, pero hemos elaborado un nuevo diseño para que esto sea más sencillo administrativamente por un lado y que tenga un control bastante más estricto porque, bueno, por ahí nos llama la atención que hay familias que tienen 3 hijos y tienen 3 DAI. Entonces hay que seleccionar muy bien, hay que definir muy bien el tipo de paciente. De todas maneras, esto nos viene, ustedes saben, a través de un amparo que tiene la obra social para la cobertura y realmente pensamos que hay algunos pacientes que sí lo merecen y también hay que auditarlo muy bien porque también se cometen excesos por ahí y eso también nos preocupa. Pero lo que más nos preocupa respecto de los DAI es el trastorno administrativo que nos genera porque para cada pago hay un expediente que pasa por 9 oficinas. Esto enlentece la tarea administrativa y por supuesto se ve reflejado en los retrasos en los pagos de honorarios médicos, por ejemplo, de una clínica y todo este tema administrativo muy engorroso y muy complejo y lo tenemos que simplificar, pero estamos trabajando en eso. ¿Han podido reducir estos plazos de pagos a los prestadores, que no sean tan largos en meses? Sobre todo teniendo en cuenta el tema inflacionario que preocupa y que claramente nos afecta a todos. Sí, creo que tenemos que mejorar en eso porque también tenemos un atraso importante, yo diría entre 10 y 15 días de la fecha de pago, pero deberíamos pagar a 30 días, a 15 días y a 30 días y estamos pagando con un plazo un poco mayor, pero no más allá de los 35 o 40 días. Hoy, este mes, afortunadamente, hemos bajado un poco ese plazo y entonces esta excusa que se decía que lo pagábamos a 3 meses no es tal y estamos pagando promedio a unos 20 días. Hoy ya hemos tenido vencimientos de unas prestaciones que todavía no hemos podido pagar. Hoy vamos a terminar, si Dios quiere, de cerrar eso para tratar de poner un poco más al día y en los meses sucesivos la intención es pagar el 95% de la prestación a 15 días. Doctor, 2 preguntas. Primero, ¿cuántos afiliados actualmente tiene la Obra Social Provincia? Y segundo, ¿cuál es el objetivo de su gestión dentro de la Obra Social Provincia? Porque es una obra social que está muy castigada públicamente. Hay muchos de sus afiliados que ya no creen tanto como quizás tendría que funcionar por su funcionamiento y por todas las cosas que conocemos públicamente. Entonces la pregunta son esas 2. ¿Cuántos afiliados tiene actualmente y cuál es su objetivo dentro de esta gestión? Bueno, la cantidad de afiliados está alrededor de los 157.000 afiliados. Y como objetivo, claro, en primer lugar, es dotar de transparencia al sistema, o sea, el cobro de plus es una muestra de eso. Desde hace 30 años la obra social tiene un convenio que establece el no cobro de plus, pero pagaba una consulta realmente baja y entonces el médico tenía que compensar con el plus. Esto es un modelo, lo que hemos planteado nosotros, un modelo de fidelización y de sinceramiento para que la cosa sea como realmente debe ser. Una prestación, sabemos que las prestaciones en salud son muy caras y entonces el objetivo fundamental de nuestra gestión es tratar de ordenar estas
digamos así, estas grandes diferencias que hay entre lo que se percibe por una prestación médica y lo que realmente vale. Para eso tenemos que reducir los gastos, y para reducir los gastos tenemos que aumentar la auditoría y el control. Entonces, basándonos en la auditoría, tratando de seguir las normas de pacientes seguros y calidad prestacional, nosotros vamos a ir jerarquizando cada vez más las prestaciones para que los afiliados tengan que pagar menos diferencia por un lado. Y por el otro lado, tratar de limpiar estas otras prestaciones que no corresponden a través de una muy buena auditoría que estamos implementándola. Es una tarea que nos va a llevar un tiempo, yo diría un año quizás más, pero tratar de ir ordenando todas las prestaciones de tal manera que el conocimiento de las cuestiones de salud y el sostenimiento económico de las cuestiones de salud se haga cargo de la obra social y no tenga que hacerse el afiliado. También quiero decirles que hay muchísimas derivaciones a Buenos Aires, sobre todo a hospitales de primer nivel en la Argentina, pero que maneja valores de ADECRA. Ustedes saben, este hospital italiano que es de excelencia, pero que realmente hay prestaciones que no se les puede pagar a ellos porque son elevadísimas, y tenemos prestaciones en otros centros de Buenos Aires de igual calidad prestacional, con iguales normas y con igual resultados desde el punto de vista médico, y entonces estamos propiciando la derivación hacia esos centros porque el ahorro es muy importante, millones, se mide en millones. Entonces, dentro de la misma calidad prestacional, buscamos la excelencia, pero también la economía en los pagos que se realizan, los valores, ¿no? Y bueno, esto es fundamental porque la plata no sale por una varita mágica. La plata ingresa a la obra social provincia y hay que saberla administrar. Y más que administrar la parte económica, estamos tratando de administrar primero las expectativas de la mano de una economía racional de la medicina basada en la evidencia, ¿no? Doctor, por último, yo le quiero consultar algo que tomó estado público el año pasado y el anterior, también desde la pandemia, pero sobre todo con casos que conmovieron a la sociedad sanjuanina porque fueron en lugares públicos, y se puso en el tapete luego de estos casos que le menciono, de personas, lo vamos a decir, de suicidios, la salud mental. Es tan importante la salud física como la mental. ¿Qué proyectos tienen para este tipo de cosas que también los profesionales psicólogos, psiquiatras tuvieron en la gestión anterior algunas críticas a la obra social por la prestación que ellos brindan, y se prometió en aquel momento que se iba a atender especialmente la salud mental, si bien siempre se hace desde la parte médica. Quiero consultarle, ¿ustedes tienen algún proyecto puntualmente sobre esto? No, puntualmente todavía no, porque en realidad estamos, como les decía, estamos resolviendo las cosas más urgentes y cruciales de la obra social. El tema de salud mental, ustedes saben que a partir de la ley de salud mental también, que tiene muchos grises, que tiene muchas cosas que están en el tintero, vamos a enfrentarlo, digamos, a posteriori, de poder solucionar las otras cosas. Sí puedo decir de prima facie que, bueno, no tenemos de momento convenio con los profesionales psicólogos, ellos cobran todas diferencias, pero es una práctica que está incluida también dentro de la internación domiciliaria, con una, digamos así, una tasa de uso exagerada y un abuso que también tenemos que limitar. Entonces, estamos convencidos que la salud mental es un capítulo muy importante dentro de la medicina y de las prestaciones, que tiene que ir acompañado también de un muy buen control, un muy buen manejo, pero como usted dice, tenemos que elaborar un proyecto que honestamente en estos 100 días no hemos tenido tiempo de enfrentar por las cuestiones que les trataba recién. En un desorden muy grande es muy difícil abocarse a este tema, cuando en realidad también se sabe que en el país la salud mental es bastante complicada y compleja. En centros de internación, en lo que usted hacía referencia recién, a pacientes con intentos de suicidio, y bueno, uno termina atajando la emergencia, la urgencia, por decirlo de alguna manera, atajando el penal, pero bueno, eso es un tema que hay que desarrollarlo bien y nos va a llevar tiempo también, pero bueno, la intención está porque forma parte de una prestación médica que hay que asistir, obviamente.